la sensatez, la transparencia y la objetividad, y es impreciso, por decirlo menos, lo que usted está afirmando, ¿no? Yo además he dicho que está bien en Venezuela. Sí, no, yo me refiero a lo que usted dijo a propósito de las elecciones últimas que hubo en Venezuela. A eso me refiero concretamente. Bueno, de eso sí me ratifico, ¿no? Yo he sido observador electoral con el presidente Luis Rodríguez Zapatero de España y muchos otros, y las elecciones son impecables, pero es tan obvio como esto. Una cosa es que no permitan participar un binomio como quisieron hacer como nosotros. Llamemos al boicot de las elecciones en señal de protesta. Hay una muy baja participación y si podemos decir, la gente estaba con nosotros y no nos dejaron ganar. Pero si me permiten participar, hay poca participación por la pandemia, me permiten inscribirme, pero no me quiero inscribir. Hay poca participación por la pandemia, por diferentes cuestiones, cortes de electricidad, paro de transporte. Y digo, la mayoría nos apoyó, ¿por qué no me inscribí si iba a ganar? Entonces es muy sencillo, no tiene lógica lo que está manteniendo cierta oposición. Sencillamente no participaron porque sabían que iban a perder. ¿El que participa en las elecciones actuales es Andrés Arauz o Rafael Correa? Es todo un pueblo, William, no se engañe. Nosotros somos representantes de la gente y por eso es que se hacen elecciones, porque somos elegidos por el voto popular, no por unos cuantos banqueros, no es que por la traición, sino por el voto popular, no por los medios de comunicación, por el voto popular. En todo caso, usted es el jefe de campaña de Andrés Arauz. No, hay otro jefe de campaña, tampoco es precisa su información, le ruego sin enterarse, ¿eh? Porque está mal informando a su público, eso no es correcto de un periodista profesional. Yo quiero utilizar un poco, usted también lo utiliza un poco el sarcasmo, porque todos saben, y en el tema del manejo y el apoyo que usted le da, parecería que es el jefe de prensa, lo digo en buena onda. Y yo también en buena onda estoy respondiendo con sarcasmo, que eso no es correcto en un periodista profesional. Pero en todo caso, si en algo puedo servir para recuperar la patria, ahí estaré. Más aún con un candidato joven y brillante como Andrés Arauz. Ya. ¿No piensa usted por ningún momento que puede ser traicionado por el candidato a la presidencia de la República? Ese es un buen punto, que siempre y muy pertinente, ¿no? Ya. Que siempre lo saca a relucir, porque nos ha dado traumado pues la traición sin precedentes de Moreno, tanto para los traicionados como para los titiriteros del traidor, porque todos desconfían de un traidor, ¿no? Sin embargo, tenemos que superar esa psicosis. O sea, realmente Moreno es un caso de estudio, va a inspirar 10 tesis de psiquiatría, ¿no? Por la traición sin precedentes en Ecuador y puede ser en América Latina. Ni siquiera se compara con la traición de Leonidas Plaza Alfaro, porque Plaza siguió con el liberalismo, y un liberalismo alfarista y placista. No, este tipo traicionó y se fue al neoliberalismo, traicionó lo que votó el pueblo en las urnas y traicionó con eso también la democracia. Pero una reflexión muy simple. Si Andrés Arauz fuera un Moreno, fuera traidor, ya lo hubiera hecho, si ha sido perseguido también estos 4 años. Es decir, que usted tiene la total confianza con Andrés en este caso, contrario a lo que dice... Andrés conocemos, un joven sano, no un psicópata como este Moreno. Sí, pero lo vimos entusiasta en la campaña con Lenín Moreno también, o sea, tenía eso que decía usted, vamos a continuar con el tema de la revolución ciudadana y bueno, después ya vemos lo que ustedes indican sobre el presidente actual. Pero si eso fue pues lo que ofreció en campaña o no, ¿quién es el que engañó y traicionó? ¿Quién es el mentiroso? ¿Y quién se aprovechó de esa traición, de ese mentiroso? Algunos medios de comunicación, los banqueros, para arruinar al país. Andrés no es un mentiroso, Andrés es una persona de principio, sacaremos adelante la patria. ¿Qué piensa por el momento que puede cambiar a propósito de nuestro país? Porque hay una cosa, y en esto usted es entendido en la materia, es economista, siempre el tema del dinero, el tema de la dolarización. Pero estamos en una pandemia, presidente, y entonces en esa pandemia el circulante es poco. Vivimos aquí en Guayaquil, por ejemplo, se vive todavía con temores, una segunda oleada, etcétera, etcétera. Y ese manejo económico va a ser vital, voy a repetir, la conducción del mismo para los próximos años. Sí, pero aquí una cosa súper importante, prohibido olvidar, no se dejen engañar. Ya estábamos en crisis antes de la pandemia. Nosotros dejamos la economía creciendo después de haber tenido hasta un terremoto, la apreciación más grande de los últimos tiempos del dólar, desplome del precio del petróleo. 2017 crecimos bastante, cerca del 3%. 2018 crecimos, 2019 ya no crecimos y 2020 una catástrofe. O sea, la pandemia
fue ya la gota que derramó el vaso, si ustedes quieren, pero ya en el 2019 estábamos en una profunda recesión por el mal manejo económico del saqueo de la patria, porque la peor corrupción es cuando se utiliza el poder político en función de ciertos intereses, no del bien común. 2019 no crecimos, ya se perdió empleo, ya empezó la crisis, pero los banqueros rompieron récord en utilidades. Prohibido olvidar. Sin embargo, es obvio, nadie puede negar que existe una pandemia, pero somos tal vez el país del mundo que peor ha manejado esa pandemia, y ahí están las cifras, ¿no? La cantidad de muertos por habitante, pero también a nivel económico somos de los países que más va a decrecer porque no se hizo nada para proteger la economía. Claro, usted a propósito, y cuando habla de los banqueros, se refiere también a Guillermo Lasso. Lo escuchaba que hablaba últimamente sobre los CDR, y a propósito de eso también se decía, pero estuvo 10 años en el poder y no le encontraron absolutamente nada. No lo metieron preso al candidato a la presidencia de la República, que entiendo es una piedra que lo tienen ustedes en el camino. ¿Qué piedra en el camino, por favor? Aquí se trata de cosas ilegítimas, inmorales, pero como estaban en el poder, fueron legales. Lo que hizo Guillermo Lasso en la crisis, donde fue ministro de Economía de Maguay y tenía información privilegiada, cuando a la gente le congelaron los depósitos y se lo congelaron a 10.000 sucres de dólares. Si usted tenía 1 millón de sucres, William, usted se acuerda, tenía $100. Después de un año se le volvieron a 25.000 sucres de dólares, le devolvieron solo $40. Se le robaron a todos los ecuatorianos 60% de su ahorro. En este ejemplo, $60. La mayor, ahí sí, confiscación de bienes privados de la historia, en un gobierno que se decía ultra neoliberal y donde el ministro de Economía era Lasso. Renuncia cuando Maguey dice que no va a pagar la deuda porque el Banco Guayaquil era tenedor de deuda. Verifiquen todo lo que estoy diciendo y denúncienme si estoy mintiendo, si estoy siendo impreciso. Y luego a la gente se le dan los certificados de depósitos redimibles, ¿no? Para poder con eso pagar sus deudas en los bancos. Pero los bancos aceptaban al 40%, Lasso aceptó al 40% esos CDR y se los colocó a la corporación financiera al 100% para pagar sus deudas a la corporación financiera. Con eso se hizo multimillonario, arruinó a la gente y arruinó a la corporación financiera. Pero nosotros no solo hemos hablado de Lasso, que rompió récord de utilidades en 2019, Banco de Guayaquil ganó $128 millones en 2019. Queremos continuar con eso, que esto se llene los bolsillos mientras la gente se muere de hambre. Pero también Fidelega, con sus 3 bancos ganó más de $200 millones. Ese Fidelega es dueño de Teleamazonas, cuya empleada es la secretaria de Comunicación, el titiritero de Moreno. Ese también está rompiendo récord de utilidades. Queremos que el poder vuelva a las grandes mayorías. Hay que votar todito uno. Claro, ahora, claro, usted nombra Banco de Guayaquil, nombra Banco del Pichincha, es decir, los activos, pero también la banca cerrada tuvo que ver mucho en este asunto, economista. En el caso del Fidelega tiene 3 bancos, ¿no? Rumiñahui, Pichincha y Diners Club, que es una tarjeta de crédito. Pero también es dueño de Teleamazonas, lo cual es inconstitucional, pero este gobierno no ha permitido hacer lo que le ha dado la gana. Revisen la Constitución, las reformas constitucionales que hicimos, prohibiendo al sector financiero tener medios de comunicación, porque es una relación incestuosa. Cuando yo llegué al gobierno, de los 6 o 7 canales nacionales, 5 pertenecían a la banca: TC, Gamavisión, Teleamazonas, Canal 1, etc. Si usted quería regular a la banca, tenía una campaña furiosa, pues, para tratar de desprestigiar la medida que estaba tomando en función de los clientes. Para evitar esa distorsión del poder financiero y del poder mediático, se hizo esa prohibición. Pero hoy no se cumple la Constitución. Y usted tiene razón, en el 99 hubo bancos mal manejados que quebraron. Pero no significa que los bancos que no quebraron no aprovecharon de la crisis, sino vea cómo aumentó el patrimonio de Guillermo Lasso. En el hipotético caso que Andrés Arauz sea el presidente de la República, hay personas que comentan de esta manera. Dicen, sí, ya, Andrés Arauz es el presidente de la República. Entonces, que quienes cometieron, quienes tienen orden de prisión y quienes se llevaron millones y millones de dólares, que han sido sancionados, ellos retornarán y aquí no pasará absolutamente nada. En esa también se refieren a usted, economista Rafael Correa. ¿Ha visto los millones y millones de dólares que yo me llevaba? No, estoy refiriendo... Fue cierto, no. Que me van a condenar. No me interrumpa, yo no interrumpí cuando usted me preguntó esto, porque sí, una pregunta delicada y con mi honor no se juega.
¿Usted cree que si tuvieran pruebas y si eso fuera cierto, me condenarían por influjo psíquico y por haber prestado $6.000 depositados en mi cuenta personal? No engañemos, es una brutal persecución política. Y si hubiera periodismo de investigación en Ecuador, y hubieran visto pues la página justiciaamarrada.org, repito, justiciaamarrada.org, donde se muestra que el juez Iván León, puesto a dedo temporal, junto con Marta Caiza, la secretaria de la fiscal, prepararon la sentencia de ese juicio. Se vería pues cómo, o sacaríamos una y otra vez a relucir, como la jueza Camacho, cuando yo anuncio mi candidatura el 18 de agosto a vicepresidente, el 19 de agosto dice que esta ejecutaría la sentencia, una barbaridad jurídica, en su desesperación por inhabilitarme como candidato. Eso se le va a caer, es una cantinflada. El mundo se le ríe, y en lugar de repetir mentiras, un periodismo de investigación serio debería investigar la verdad. No, yo más bien puse en el mismo saco por la orden de prisión, pero yo digo de otros colaboradores que usted los tuvo, a eso me estaba refiriendo concretamente y que tienen... Los corruptos que se queden presos, como Carlos Paredes Yanuseli, que nunca fue de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, corrupto confeso, que lo trajeron, acuérdense, diciendo que si confiaba en Moreno, y dijeron los medios, ahora sí se va a saber toda la verdad. Eso fue hace 3 años, todavía estamos esperando porque se sepa toda la verdad. Eso es corrupto, confeso, que se le ha descubierto las cuentas secretas, que se pudran en la cárcel por traicionar al pueblo ecuatoriano, por ladrones. Pero ¿dónde está la plata de Jorge Glass? Lleva más de 3 años preso. ¿Dónde está la plata de tanta gente, María Duarte, los Alvarado, quien le habla, Alexis Mera, presos por la persecución política, exiliados? Por favor, ojalá tengamos un periodismo que sea guardián de la verdad y que busque esa verdad cuando el gobierno la oculta, la tergiversa o la roba. Bueno, nosotros tratamos de hacer un periodismo de esa naturaleza, y en este caso lo que hacemos es preguntar. Tenía mucho tiempo que no lo podía entrevistar, economista Rafael Correa. Creo que la última entrevista fue en la China que le hice, y ahí, fue en Beijing. Sí, allá fue. Son las 7:51. Ángel Erazo también tiene inquietudes. ¿Cómo no? Encantado. Un gusto saludarlo, economista, un gusto saludarlo a la distancia. Economista, en este tema de la crisis, ¿sí me escucha, no? ¿Sí me escucha? Feliz cumpleaños a su hija, escuché por ahí que era cumpleaños de su hija. Sí, gracias, muchas gracias, economista. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por ese saludo. Economista Rafael Correa, el problema ahora del Ecuador es la crisis. La gente está sin dinero, han perdido su empleo. Y yo pensaba este fin de semana hacerle esta pregunta. En su gobierno se construyeron las centrales hidroeléctricas que nos han permitido inclusive ahora venderle a Colombia y a Perú. Tanto es así que Diario El Telégrafo publica este año, por el mes de marzo, el contrato de 200 millones que le ingresa al Ecuador por la venta de energía a Colombia y Perú. Antes no vendíamos, antes comprábamos energía y teníamos brutales racionamientos, inclusive coronados con la hora de Sixto, que espero que la gente recuerde. CELEC e INESEL le dieron al gobierno para gastos corrientes el 2018 $450 millones, lo que significa que INESEL, estas empresas eléctricas, son rentables por la energía, por la venta que tienen. Yo le quisiera preguntar a usted, por su experiencia, por la cantidad de energía que tenemos ahora en el Ecuador, porque se ha dicho que inclusive el Ecuador entero no consume ni la mitad de la capacidad instalada que tenemos. ¿Por qué los ecuatorianos seguimos pagando tan caro la energía eléctrica? ¿Por qué en esta crisis al menos el kilovatio hora, señor economista Correa, el gobierno que viene tendría o no la oportunidad de que ese kilovatio hora le cueste al ecuatoriano que, por ejemplo, gana de $1,000 para abajo, de 3 a 4 centavos ese kilovatio, y no ahora que prácticamente llega a 10 centavos? ¿Habría o no la oportunidad del gobierno que venga
de redimir en algo estas instituciones, estas empresas que le pertenecen al pueblo, de alguna manera entregarlas y acercarlas a ese beneficio con esa oportunidad de bajarle el kilovatio hora y por ende que baje la planilla eléctrica para los ecuatorianos en su mayoría. No hablo de la tarifa de la dignidad, que es marginal. Pero por supuesto, si le están robando, aquí le están cobrando 10 centavos el kilovatio hora. Si el kilovatio costaba 4 centavos, la energía hidroeléctrica es la más barata. Bueno, recapitulemos un poquito, ¿no? Como usted bien dijo, cuando llega el gobierno, ahí sí no encontré la mesa servida. Hasta el 2010 tuve apagones. Y no se hacían hidroeléctricas porque no sabían que había que hacerlo. Era para proteger negocios privados. Acuérdense que comprábamos la electricidad de las barcazas, averigüen de quién era esa barcaza. Por ejemplo, dirigente social cristiano. Y una parte se importaba de Colombia y Perú, y nos cobraban carísimo. Habíamos importado cerca de $1.000 millones en electricidad. Todo eso está ahorrando el país. No solo eso, estamos exportando. Créanme, si las inversiones que nosotros hicimos, ya sería Ecuador un gran cementerio. O sea, este gobierno ha destruido todo, pero no pudo destruir, gracias a Dios, la hidroeléctrica, las carreteras. Sin eso estaríamos liquidados, porque con la hidroeléctrica estamos ahorrando más de $1.000 millones anuales en importación de combustible que antes servían para alimentar las termoeléctricas. Con la repotenciación de la refinería Esmeralda, cerca de 300 millones. Con el Tiputini, ¿no? Que yo tuve que asumir el costo político, no entrar y asumirse. Cuando empezó a explotar del otro lado del río, invertimos centenas de millones de dólares, no recibimos un centavo, y este gobierno está recibiendo 800 mil millones anuales por eso. Ahí nomás hay más de $2.000 millones, sin lo cual el gobierno y el país estarían quebrados. Pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros trabajamos por la gente, así beneficia a mediocres como este gobierno. Pero en todo caso, ahora tenemos de las matrices eléctricas más estables, más amigables con el medio ambiente del mundo. Es verdad, tenemos unos 3.000 megavatios de capacidad instalada, lo hemos duplicado en 10 años, hecho más que en toda la historia, 6.000. La capacidad instalada del país unos 20.000 megavatios. Pero eso es deseable. Es mucho mejor, por ejemplo, tener transporte público eléctrico, el metro de Quito, el tranvía de Cuenca, trolebuses, que transporte con combustible, que es contaminante. Pero Ecuador debe pues ir hacia esa energía que le sobra, que es barata, que es renovable. Eso era, por ejemplo, las cocinas de inducción, pero por destruir a Correa, destruyeron todos esos proyectos, haciendo un gran daño al país, al medio ambiente y al planeta en general. En todo caso, esa energía hidroeléctrica, que antes era 44%, ahora más del 90%, es la más barata del mundo. ¿Cómo es posible que le estén cobrando 10 centavos kilovatio hora? Les están robando, le han aumentado el coste de las planillas sin informarle al pueblo ecuatoriano. Eso hay que denunciar y obviamente el próximo gobierno tendrá que revisarlo. Hay una cosa que usted es testigo que siempre cuando ha sido una entrevista le he preguntado para Guayaquil, una ocasión le dije sobre tener un transporte alterno a la metrovía. Mucho público le está escuchando a través de América en este momento. Y usted me dijo, sí, pero dígale a Nebop que se ponga de acuerdo para ver si planificamos, hay un transporte alterno aquí en la ciudad de Guayaquil. Siendo guayaquileño y conociendo la problemática de Guayaquil, en este sentido, Rafael Correa, ¿qué se puede hacer? Mucho. Lamentablemente, primero es competencia municipal, como usted lo ha dicho. Sí. No, segundo, no ha habido interés. ¿Por qué? Porque muchas veces se le teme al gremio de transportistas. Yo me llevé muy bien con el gremio de transportistas, ¿no? Pero obviamente hay que coordinar, hay que optimizar. Y en Guayaquil es hasta más fácil poner esa clase de transporte que en los Andes. Claro. De hecho, Cuenca es la única ciudad andina con tranvía. Porque en zona de cordillera no es tan fácil poner transporte eléctrico. Es mucho más fácil en zonas planas como Guayaquil. De Guayaquil podría tener un transporte, imagínense la avenida Quito, ¿no? Del norte hasta el sur, hasta Puerto Marítimo, ¿no? Y de este a oeste, público, eléctrico. Y eso permitiría abaratar costos, sí, y también disminuir muchísimo la contaminación. Correcto. Economista Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador, se nos quedó muchísimo material. Podemos seguir conversando en el futuro para hablar aquí. Encantado, William, encantado. No hay que esperar otro viaje a China para hacerme la entrevista. Gracias, economista. Un abrazo a la distancia, se me cuida. Un abrazo, encantado de verlo, y también a don Ángel. Feliz cumpleaños sí a don Ángel. Un abrazo a Guayaquil y a la patria entera. Gracias. El expresidente de la República hablando aquí en